Vannachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jai Gopi Jannabala Girivaradari Jai Gopi Jannabala Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vannachari Yamunatira Vannachari Jayurada Madhava Jaya Kunda Bihari Jayurada Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jai Sri Sri Radha Madhava ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Gaura Premanande Hari 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 Bol. Bueno, Hare Krishna, bueno, bienvenidos a Hari todos. Bol. Hoy tenemos la clase de Shastras. Muchas gracias, Arjuna, por hacerse el tiempo para poder estar con nosotros y, y también para tocar un tema muy importante. Este tema es la Shastra, o sea, desde qué punto de vista vamos a poder interpretar la Shastra, desde qué punto de vista la Shastra es Shastra y de qué punto de vista nosotros podemos interpretar en el contexto de, como dicen algunos, tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, bueno, era un gran deseo de que se pudiera explicar esto por las confusiones que siempre suceden y, y por eso en el grado académico siempre hacen hincapié en, en de dónde vos sacaste tal cita y quién la escribió y quién no. Obviamente que en el mundo académico eso es por norma APA y eso significa que cada vez que alguien presenta un escrito o algo tiene que decir la fuente de dónde lo sacó para justificar lo que está diciendo. De lo contrario es una incoherencia y no solo que es una incoherencia, sino es que no se lo toma como valor real y científico. Y como nuestras yastras son un valor científico y son escrituras realmente reveladas y que que la van por etapas van descubriéndose o dándose a conocer, ¿no? Entonces, qué mejor Arjuna saca para explicar eso. Y bueno, espero que las preguntas también nos surjan y que te puedan compartir con todos. Así que muchas gracias, Arjuna. Arigato. Bueno, muchas gracias, devotos. Gracias por estar. Muchas gracias, Denupal Prabhu y familia que hacen posible siempre estos encuentros. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar del otro lado, tanto los que están acá en Zoom como los que están también ahí en Facebook, porque estamos transmitiendo por Facebook y seguramente hay gente del otro lado. Así que muchas gracias a todos. Como explicó Prabhu Denupal, hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto de Shastra, esto de la literatura espiritual. Voy a dar una definición primero, vamos a hablar un poco etimológicamente de la palabra, luego vamos a hacer como un desarrollo y sobre todo quiero focalizar en esto que mencionó Denupal en la presentación, que es lo que nosotros consideramos Shastra, o sea, cuál es nuestro marco teórico, ¿sí? Nosotros como practicantes de Bhakti Yoga, de dónde sacamos nuestra información, dónde fundamentamos lo que pensamos, dónde están las citas que nosotros extraemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco de eso vamos a charlar el día de hoy. Como siempre dijo, va a ser algo introductorio, porque cualquiera de estos temas siempre dan
podemos tener años de charlas sobre estos temas, pero vamos a hacer simplemente una introducción para que podamos conocer la temática, aunque sea superficialmente. Después cada uno tendrá la oportunidad de seguir investigando o quizás en otras futuras charlas se podrá ir profundizando, pero hoy por lo menos vamos a presentar el tema. Entonces, cuando hablamos de Shastra, por lo general, nosotros ya entendemos este concepto. Es una palabra que viene del sánscrito, que es el idioma original del yoga. Y cuando decimos Shastra, nos referimos a escrituras, particularmente a textos sagrados o, como explicó Denupal, una literatura revelada. ¿Qué significa revelado? Significa que Dios se está manifestando a través de ese escrito, ¿sí? Eso significa revelado. Hay una manifestación, una proyección de Dios a través de esa literatura. Y cuando hablamos de escritura con E mayúscula, ¿sí? Que se refiere justamente a los textos sagrados. Entonces eso es Shastra, así lo entendemos nosotros. Pero en realidad, Shastra no significa eso en sánscrito, sino que la palabra originalmente, su sentido, su definición etimológica, significa instrucción, enseñanza, regla, precepto, ¿sí? Al comienzo, tradicionalmente, el concepto Shastra no se refería a una literatura porque nuestra tradición es de origen oral. Como todas las tradiciones originarias del planeta, mucho antes de que hubiera escritura, las personas ya transferían conocimiento a través de la palabra. Entonces, de generación en generación, la información iba esparciéndose, se iba derivando, pero de una forma oral. Entonces, Shastra no tiene etimológicamente el significado de libro o de texto o de manual, sino que tiene más que ver con enseñanza, precepto, instrucción, ¿sí? Y esta enseñanza, estos preceptos, estas instrucciones se transmitían de forma oral, originalmente de forma oral. Con el tiempo, por supuesto, aparece la escritura, entonces el concepto de Shastra se traslada al texto, o sea, a la información oral documentada, a la información oral puesta por escrito. Por eso el día de hoy, cuando hablamos de Shastra, hablamos de, o nosotros referimos a escrituras, a libros, a textos, a manuales, a tratados, ¿sí? Pero originalmente quiero dejar en claro que significa otra cosa. Shastra significa instrucción, enseñanza. Lo cual es cierto que hoy en día encontramos las instrucciones y las enseñanzas a través de libros, porque vivimos en una sociedad que documenta, que registra, que escribe, pero que originalmente, como era una tradición oral, esto se daba de forma verbal, hablada, como estamos haciendo el día de hoy. Entonces, ¿se entendió más o menos ahí la definición? Cuando hablamos de Shastra, hablamos de enseñanzas o de instrucciones. Hoy por hoy esas instrucciones o esas enseñanzas están compiladas en libros, en textos que consideramos sagrados, porque consideramos revelados, que manifiestan la opinión de Dios, pero que originalmente, al ser una tradición oral, estas enseñanzas se transmitían verbalmente. En relación con nuestra tradición, con la tradición del Bhakti, esto del Shastra es muy importante porque forma parte de una especie de pirámide o de triángulo que seguramente habrán escuchado alguna vez, Guru, Sadhu, Shastra. ¿Sí? Esta idea de que hay una conexión, una dinámica entre el maestro espiritual, los devotos practicantes avanzados y la literatura. Guru es el maestro espiritual, sadhu, los sabios, los devotos que tienen más experiencia o más conocimiento, y Shastra, esta literatura espiritual de la cual estamos hablando. Este Guru, Sadhu, Shastra es una especie como de tester de verdad para nosotros. Es algo para que podamos determinar si algo es cierto o no. Cuando los tres se alinean, cuando el maestro espiritual, los devotos y la literatura coinciden, nosotros damos por entendido que esto es cierto, que de lo que se está hablando o de lo que se está presentando es 100% válido. ¿Por qué? Porque hay una alineación entre la literatura, el maestro espiritual y los devotos avanzados. Entonces,
podemos corroborar o verificar si algo es cierto de acuerdo con este termómetro de Guru, Sadhu, Shastra. Pero, y esto es interesante también de notar, que de ese triángulo, el cimiento, el fundamento, siempre es Shastra. Que incluso hasta el Guru y los sadhus, incluso el maestro y los devotos avanzados, pueden desviarse o pueden, digamos, acceder equívocamente a la información, ¿sí? Incluso el maestro, incluso los devotos con más experiencia y más conocimiento, pueden tener alguna falla de interpretación o incluso pueden maquiavélicamente modificar la información, mentirnos respecto a la información. Entonces siempre hay un cimiento, el fundamento de todo esto es Shastra. Si tenemos una duda, en última instancia, lo que tiene la última palabra es Shastra, es la escritura, ¿sí? Lo que está en el texto es la realidad. Después, por supuesto, está el guru y el sadhu que van a interpretar o van a acceder a esa información como explicaba Srila Prabhupada, muchas veces de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, pero que en última instancia la información, el conocimiento, las enseñanzas están registradas en un lugar. Y ese lugar es Shastra. ¿Se entiende? Es como el bloque fundamental del conocimiento. Ahí está la información, Shastra, en la literatura. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí esta primera parte? Cuando hablamos de Shastra, por lo menos nosotros, desde la cultura del Bhakti, tenemos dos, digamos, aproximaciones al Shastra. Tenemos un grueso, un paraguas grande, un mundo, un universo general, y después tenemos una especie como de reducción o recorte. Voy a hablar primero del grueso, de la brocha gorda. Y cuando hablamos de Shastra en un nivel general, estamos hablando de los Vedas, ¿sí? Los famosos Vedas. ¿Qué son los Vedas? Los Vedas es el mayor compendio de información de la humanidad. Son miles y miles y miles y miles de versos reunidos a través de cientos y cientos y cientos de textos. Es realmente una maraña de información muy, muy, muy grande, ¿sí? La palabra Veda significa conocimiento y literalmente, dentro de la literatura védica hay conocimiento de todo tipo. Podemos encontrar información de todo tipo dentro de la literatura védica. Están los cuatro Vedas principales, ¿sí? Que ustedes seguramente los conocen, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. Estos cuatro Vedas principales en realidad son recortes, son grandes bloques que reúnen textos de este Veda general. Es tan masiva la cantidad de información que a lo largo de los siglos se fue categorizando de alguna forma para que sea más sistemático el abordaje, ¿no? Porque si no es una locura de la cantidad de material que hay. Entonces, de toda esa cantidad de versos, de toda esa cantidad de literatura, se empezó a armar, digamos, recortes. El recorte original es este recorte de cuatro que mencioné recién: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda. Dentro de esos cuatro Vedas principales hay como géneros. Del mismo modo que cuando vamos a una librería o cuando vamos a una biblioteca, los libros están ordenados por género, ¿sí? Vieron que uno quiere, no sé, uno quiere leer poesía, entonces va hasta la sección de poesía. Uno quiere leer literatura universal, va hasta la sección de literatura universal. Teatro, policial, ciencia ficción, fantasía, romance. Vieron que los libros están ordenados por género. Eso ocurre en cualquier librería, ocurre en cualquier biblioteca. Dentro del mundo literario védico ocurre lo mismo. Surgen géneros para empezar a ordenar la masiva cantidad de información que hay. Algunos de estos géneros seguramente los conocen, los Upanishads, que son los textos que tienen más que ver con la filosofía, los Puranas, que son los textos que tienen que ver con historias, nos narran historias, los Itihasas, los Sutras, los Samhitas. Sí, seguramente estas palabras las habrán escuchado alguna vez.
y son todos géneros literarios védicos. O sea, dentro del globo general de la literatura védica hay un recorte de 4 y dentro de ese recorte de 4 surgen géneros que ayudan a ordenar la cantidad de material que hay. Todo eso es Shastra, ¿sí? Pero en, digamos, una definición general de la literatura védica que es muy, 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 muy amplia. Por ejemplo, Rasa Shastra, todos los textos que tienen que ver con la química. Jiva Shastra, los textos que tienen que ver con la biología. Vastu Shastra, los textos que tienen que ver con la arquitectura. Artha Shastra, toda la literatura que tiene que ver con la economía, con la política. Los famosos Dharma Shastras, ¿sí? La literatura que tiene que ver con la ética, con la moral. Los Yoga Shastras, ¿no? Toda la literatura que tiene que ver con el yoga, la práctica física del yoga. Y así podemos continuar, continuar y continuar y continuar, porque hay mucho, mucho material dentro del compendio general de la literatura védica. Hay tanto material y esta masiva colección de información es tan, tan importante que incluso la palabra Shastra aparece dentro de tradiciones no védicas. O sea, tradiciones de la India que no remiten directamente al Veda usan la palabra Shastra para referirse a su propia literatura. Por ejemplo, en el budismo y en el jainismo. Tanto el budismo como el jainismo, que son dos filosofías originarias de la India, pero que no toman al Veda como marco teórico, igual usan la palabra Shastra para referirse a sus textos. O sea que para que tengan una idea de lo importante que es esta palabra o lo popular que es esta palabra en el subcontinente de la India o en todo el sudeste asiático. Entonces, esto es Shastra. Y este es el recorte general, la brocha gorda, ¿se entiende? Lo grueso del Shastra. Tiene que ver con la literatura védica en general. Y dentro de la literatura védica hay mucha, 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 mucha información. Muchísima información. De eso se trata el Veda, conocimiento. Y el primer Veda, o sea, el primer registro que tenemos de un texto por escrito dentro de lo que sería la categoría de Shastra, es el famoso Rig Veda, que de forma escrita, documental, tiene una antigüedad de por lo menos 1000 años antes de Cristo. ¿Sí? Eso por lo menos el Veda más antiguo documentado hasta el momento, el Rig Veda, que el Rig Veda es un libro de himnos de glorificación a los semidioses, a los devas, ¿sí? A los seres celestiales que figuran dentro del contexto de la literatura védica. Entonces, este es el cuadro general grueso, el más amplio. Cuando hablamos de Shastra, hablamos de textos que pertenecen a la literatura védica. ¿Se entendió eso? ¿Estamos bien? Bien. Acá es donde se pone un poco más interesante. Porque nosotros, como practicantes de Bhakti Yoga, no extraemos tanto del Veda, del grueso, sino que extraemos más del Vedanta. Y el Vedanta es un recorte, un resumen o una conclusión del Veda. Entonces, ¿se entiende esta diferencia? Veda es como una especie de globo gigante lleno de información, ¿no? Es un manojo de conocimiento enorme, gigantesco. Nosotros, practicantes de Bhakti Yoga, practicantes de una escuela filosófica en particular, no nos sumergimos por entero en el mundo védico, sino que nos alineamos con un recorte de esa literatura que se conoce como Vedanta. Vedanta, que la palabra Vedanta significa literalmente conclusión o resumen de los Vedas. ¿Y cuál es el recorte, cuál es la información que más nos interesa a nosotros, practicantes de Bhakti Yoga? Es la información que tiene relación directa con Dios, con lo espiritual, con lo divino, con lo trascendente. ¿Por qué? Porque dentro de la literatura védica hay muchísima información que no tiene que ver con lo espiritual.
Krishna mismo lo dice en el Bhagavad Gita, Krishna es interesante la relación que Krishna tiene con los Vedas en el Bhagavad Gita, porque Krishna usa la palabra Veda de dos formas distintas. A veces usa la palabra Veda para referirse a la literatura y a veces usa la palabra Veda para referirse al conocimiento. ¿Se acuerdan que la palabra Veda significa conocimiento? Cuando Krishna se refiere a la literatura, a Veda como literatura, Krishna critica los Vedas, ¿sí? Habla de los Vedas. Pero cuando Krishna usa la palabra Veda para hablar de conocimiento, Krishna elogia y habla bien del conocimiento. Esto es interesante, si no me equivoco, ocurre 3 veces a lo largo del Bhagavad Gita. En 3 oportunidades, Krishna critica la literatura védica. Interesante. ¿Por qué la Suprema Personalidad de Dios criticaría el Shastra, la literatura? Porque como Krishna mismo le explica a Arjuna en el Bhagavad Gita, el grueso de la literatura védica no tiene que ver con Dios. El grueso de la literatura védica tiene que ver con las 3 modalidades de la naturaleza material. Krishna específicamente le dice eso a Arjuna. La literatura védica no trata per se el más allá, la trascendencia, lo divino, lo espiritual. Lo que hay de información en la literatura védica es cómo vivir bien en el mundo material. Cómo vivir bien en el mundo material, sin necesidad de trascender, sin necesidad de salir de la jurisdicción de karma, ley de causa y efecto, sin necesidad de salir de la jurisdicción de guna, las 3 modalidades de la naturaleza, y sin necesidad de trascender maya, la ilusión del mundo material. Por eso Krishna en el Bhagavad Gita, cuando se refiere al Veda como literatura, tiene una, digamos, opinión negativa sobre esa información. Porque él lo que quiere con Arjuna es que Arjuna conecte con la espiritualidad. Entonces él le dice, esa literatura no te va a servir porque no trata de la espiritualidad, trata de cosas materiales y cómo vivir bien en el mundo material. Voy a dar unos ejemplos que están en el Veda y fíjense cómo no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros. En la literatura védica se recomienda el politeísmo, o sea, la adoración de semidioses, devas. Nosotros en el Bhakti Yoga, nosotros vamos por el monoteísmo. O sea, nosotros no queremos adorar semidioses, nosotros queremos entregarnos a la suprema personalidad de Dios. Reconocemos la existencia de estos seres celestiales, si queremos hacer una analogía, como por ejemplo ángeles o arcángeles en la tradición judeo-cristiana musulmana, pero reconocemos que por encima de los devas está Dios. Y nuestra relación no es con los seres celestiales, sino que es con el ser supremo. Pero en el Veda se recomienda adoración de semidioses, politeísmo. Y nosotros vamos por el lado del monoteísmo. O sea que ya ahí tenemos un ejemplo donde el Veda grueso, el recorte grueso, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Otro ejemplo, la poligamia. Si uno lee en los Vedas, se acepta la poligamia. Está aceptado que un hombre tenga múltiples esposas y en algunos casos incluso que una mujer tenga múltiples esposos. Pero eso no tiene que ver con nuestra tradición. Nosotros como practicantes de Bhakti Yoga propiciamos la monogamia. O sea, una pareja, uno y uno, no uno y múltiples. Monogamia, ¿sí? 2 personas en una pareja. Otra diferencia con el Veda. El Veda propone politeísmo, nosotros monoteísmo. El Veda propone poligamia, nosotros proponemos monogamia. ¿Ven? Se empieza a abrir. Nos estamos diferenciando. Y otro ejemplo, que es el famoso ejemplo por el cual vino el señor Buda a la tierra, el sacrificio animal. Dentro de la literatura védica aparecen varios versos que aprueban el sacrificio animal. Y nosotros, en Conciencia de Krishna, somos veganos vegetarianos, o sea, nos alejamos por completo del consumo de animales, de cadáveres, e incluso algunos devotos se alejan por completo
de cualquier consumo de producto animal. Son veganos directamente, no consumen nada de origen animal. Pero eso no está en el Veda. En el Veda sí está, hay nociones de sacrificio animal. Entonces, fíjense que nosotros vamos más por el lado del Vedanta, de este recorte, de este resumen, de esta conclusión de la literatura védica. Y dentro del Vedanta, los textos principales son los Upanishads, todos los textos filosóficos. Hay muchos Upanishads, pero hay 10 que son los principales. Un Upanishad que tradujo Srila Prabhupada, por ejemplo, es el famoso Sri Isopanishad, ¿sí? Que es un Upanishad traducido y comentado por Srila Prabhupada, el Sri Isopanishad. Entonces tenemos a los Upanishads por un lado. Por otro lado tenemos el Brahma Sutra, que nosotros conocemos como el Vedanta Sutra, el famoso Vedanta Sutra. Ese es otro texto fundamental del Vedanta. Y el tercero es uno que conocemos todos, el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Estos son los tres textos o las tres fuentes literarias principales del Vedanta. Los Upanishads, que son muchos, hay 10 principales, pero son muchos. El Vedanta Sutra y el Bhagavad Gita. Entonces, fíjense que ahí ya hicimos un recorte literario. Recién estábamos hablando de miles y miles de textos, cientos y cientos de versos, y ahora estamos hablando de 3 libros, 3 conjuntos de libros. Upanishads, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita. Fíjense que el Vedanta recorta, reduce la cantidad de información. ¿Por qué? Porque el objetivo es otro. No es vivir bien en el mundo material, sino es conocer y aprender acerca de Dios. Entonces, de toda esa literatura, ¿cuáles son los textos que me hablan de Dios? Bueno, están los Upanishads, está el Vedanta Sutra y está el Bhagavad Gita. Estos 3 textos hablan de Dios. Como practicantes de Vedanta nos vamos a concentrar en esos 3 textos. Nos vamos a concentrar a citar y a estudiar y a referenciarnos con esa literatura en particular. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Tenemos la Sí, definición de qué significa claro. Shastra, tenemos el marco general grueso, amplio de la literatura védica, y ahora tenemos el recorte o el reduccionismo del Vedanta. ¿Sí? Me queda un paso más, y con esto vamos a ir Perdón, cerrando por el día perdón. de hoy. Acá, y el Sí, Srimad ya más mi Bhagavatam, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna, y el Srimad Bhagavatam, Ahí voy, muy bien, Janmastami Prabhu. Janmastami Prabhu, que es un devoto experto, maduro, avanzado en conciencia de Krishna, está desarrollando poderes psíquicos, telepáticos, está pudiendo leer mi mente y saber lo que viene a continuación. Entonces anticipa, me da el pie, muchas gracias Janmastami, me da el pie de entrada para todo lo que viene ahora a continuación. Muchas gracias, Prabhu. Entonces dijimos, marco general, grueso, grande, el paraguas grande, literatura védica. El recorte, Vedanta. Y dentro del Vedanta, nosotros, Prabhupada Nugas, seguidores de Srila Prabhupada, hacemos otro recorte. Y esto es muy interesante porque fíjense en relación con lo que dijo Jan Mastami, ¿dónde está el Srimad Bhagavatam? ¿Dónde está el Srimad Bhagavatam? Prabhupada, cuando él crea ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, esta ONG internacional que él fundó para distribuir Bhakti Yoga por todo el mundo, él crea un estatuto, ¿sí? En paralelo con la creación de la institución, Prabhupada formula un estatuto, o sea, cuál es la razón de ser, la misión, visión de la institución que está creando. Y son los famosos 7 propósitos de ISKCON. Los famosos 7 propósitos de ISKCON que lo pueden chequear, lo googlean y los encuentran online. Fíjense que en el segundo propósito, o sea, en el estatuto, en la carta magna de ISKCON, Prabhupada dice que él está creando la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna para propagar conciencia de Krishna tal como está revelado en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. Y ahí Prabhupada nos agrega un Shastra, nos agrega un texto. Ya habíamos hablado del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, dijimos, es uno de los textos fundamentales del Vedanta.
Y ahora Prabhupada nos agrega el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es un Purana, es una colección de historias. Pero fíjense que esas historias todas tienen relación con Krishna, con la suprema personalidad de Dios. O sea que no son simples fábulas, leyendas, no es mitología, no son historias infantiles, son historias que nos van a enseñar acerca de la suprema personalidad de Dios. Y Prabhupada incorpora ese Purana a nuestro Shastra, a nuestra literatura. Ahora es el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Y ahí aparece el Bhagavatam dentro de nuestro registro literario. Y Prabhupada siguió agregando, o sea, no está, esto que voy a decir ahora, no está dentro de los 7 propósitos de ISKCON, pero sí está en la realidad. O sea, Prabhupada tradujo y comentó el Bhagavad Gita, que sabemos que es un texto del Vedanta, tradujo y comentó buena parte del Srimad Bhagavatam, que sabemos que él lo incorpora dentro de los propósitos de ISKCON, pero también tradujo y comentó, por ejemplo, el Chaitanya Chaitamrita, una de las biografías de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros también citamos del Chaitanya Chaitamrita, ¿sí? Lo usamos como Shastra, lo usamos como referencia, como fundamento de texto para poder citar y fundamentar lo que estamos diciendo. Que interesantemente, el Chaitanya Chaitamrita ni siquiera está en sánscrito, está puesto en bengalí, que es el idioma de Krishnadas Kaviraj Das Goswami. O sea, no está en el idioma clásico de la literatura védica, sino que está en un idioma, entre comillas, moderno de las personas que vivían hace 500 años atrás en la India. Está en bengalí, no está en sánscrito. Y nosotros también lo aceptamos como Shastra, como literatura revelada. Y después Prabhupada agrega, por supuesto, otros textos. Néctar de la devoción, Néctar de la instrucción. O sea, esta es literatura que tiene no miles de años de antigüedad, tiene 500 años de antigüedad. E incluso, y esto ya tiene que ver mucho con nosotros, como integrantes de ISKCON, como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, nosotros citamos y fundamentamos en base a los significados de Srila Prabhupada. O sea, nosotros tomamos la palabra de Prabhupada como Shastra, como literatura fidedigna espiritual. ¿Cuántas veces han visto devotos citar a Srila Prabhupada para fundamentar alguna situación filosófica? Y no están citando de una traducción de Prabhupada, están citando de un comentario de Prabhupada. O sea que nosotros hoy, 2025, estamos aceptando la palabra de Prabhupada como Shastra, como literatura revelada, como la palabra de Dios manifestada a través de un devoto puro que vuelca ese conocimiento en los comentarios que él hace de obras clásicas de la literatura védica. ¿Se entiende? Esto es muy interesante. Esto es muy, muy interesante. Entonces, por ejemplo, nosotros no estudiamos el Kama Sutra, que es un texto védico, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad. No nos interesa, no nos interesa. Nosotros no estudiamos el Rig Veda, este primer Veda original, que tiene que ver con los semidioses. No nos interesa. Nosotros estamos más interesados en los Bhakti Shastras. Los Bhakti Shastras, que son los textos que tienen que ver con la devoción, con la espiritualidad. Y dentro de esa literatura tenemos estos textos que mencioné recién. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Chaitamrita, tenemos el néctar de la devoción, el néctar de la instrucción, el Sri Upanishad, y en última instancia, nosotros como miembros de ISKCON, incluso aceptamos la palabra de Prabhupada como Shastra, como literatura sagrada, y citamos y fundamentamos nuestros argumentos en base a la palabra escrita de Srila Prabhupada, algo que tiene 60 años de antigüedad. No estoy hablando de miles y millones de años de antigüedad. Es algo que tiene 60 años de antigüedad. Pero reconocemos en la pureza de Srila Prabhupada una conexión directa con el Veda, con el conocimiento trascendental. Y usamos el significado o los comentarios de Srila Prabhupada para nosotros citar Shastra, citar escrituras fidedignas, autorizadas,
que hablan acerca de Dios. Entonces, hasta ahí más o menos mi presentación del día de hoy, esto que tiene que ver con la literatura espiritual, cómo nosotros entendemos la literatura espiritual. Originalmente no había literatura, originalmente nuestra tradición era oral, o sea que cuando hablábamos de Shastra, hablábamos no de textos, no de libros, porque todavía no estaba nada por escrito, sino que hablábamos de conocimiento o enseñanzas que se transmitían oralmente de generación en generación, de maestro a alumno. Con el tiempo empezó a documentarse esa información y aparece el recorte grueso del Veda, del conocimiento, miles de versos, miles de textos. De ese recorte grueso hay un resumen que es el Vedanta. Nosotros, practicantes de Bhakti Yoga, vamos por el lado del Vedanta. No nos interesa tanto la información védica, nos interesa más la información del Vedanta. Y dentro del Vedanta tenemos a Srila Prabhupada, que nos propone algunos textos en particular. Y fueron los que mencioné recién: Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Néctar de Devoción, Néctar de Instrucción, Sri Ishopanishad. O sea que nosotros tenemos nuestra literatura espiritual específica, directamente designada por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ¿Qué pasa con esto? Y esto es lo último que voy a decir. A veces los devotos citan textos que no son específicamente del Bhakti. Y esto a veces genera confusión o incluso genera debates acalorados, porque a priori esa información no nos pertenece, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Hay mucha información dentro de la literatura védica que no tiene que ver específicamente con la espiritualidad. No estamos negando su existencia, ni siquiera estamos negando que sea cierto o no. Lo que estamos diciendo es que quizás no nos sirve para avanzar en conciencia de Krishna. La información que nos sirve para avanzar en conciencia de Krishna es de otro tenor. ¿Se entiende? Por ejemplo, el Vastu Shastra. Si yo estudio el Vastu Shastra y aprendo a construir un edificio védico, eso no necesariamente me acerca a Dios. Porque yo dentro de ese edificio puedo realizar actividades non santas. ¿Se entiende? O puedo haber hecho ese edificio por situaciones no devocionales. Ahora, si ese edificio lo construyo según el Vastu Shastra, lo convierto en un templo a la suprema personalidad de Dios, bueno, buenísimo. Estoy usando un conocimiento para desarrollar mi conciencia de Krishna, pero no per se la arquitectura es espiritual, como tampoco per se la política es espiritual, las artes son espirituales, las cosas no son espirituales per se. El devoto las transforma en espirituales cuando se la entrega o se la ofrenda como servicio al Señor. El devoto revoluciona la cosa, transformando y transmutando la materia, pero las cosas en sí no son necesariamente per se espirituales, ¿sí? Necesitan de la intervención del devoto. Es la devoción del devoto el que transforma en espiritual una cosa. Janmastami quiere decir algo. Voy a decir una sola cosita antes de pasarle la palabra a Janmastami. Esto puede ser controversial lo que voy a decir ahora, pero me hago cargo. Esta es mi opinión personal, ¿sí? Esta es mi opinión personal. Srila Prabhupada muchas veces cita Chanakya Pandit. Chanakya Pandit. Lo habrán visto, lo habrán leído muchas veces en la literatura de Srila Prabhupada. Chanakya Pandit era una especie como de Maquiavelo de la Edad Media, antes, perdón, mucho antes de la Edad Antigua de la India. Él fue primer ministro y consejero de varios políticos y reyes dentro del imperio Chandragupta. Y él escribió varios libros que son como aforismos, o sea, como refranes, ¿no? Chanakya Pandit iba como registrando refranes en distinta literatura y esos refranes son consejos políticos, sociales y económicos al rey. ¿Se entiende? Eran sus consejos al rey. Él era un consejero, él era un primer ministro. De hecho, lo llaman el Maquiavelo de la India, como para que podamos... Saben quién es Maquiavelo, ¿no? El autor de El Príncipe, que es un libro donde Maquiavelo en Europa le da consejos a un príncipe, consejos políticos, sociales y económicos a un príncipe. Algo muy parecido hizo Chanakya Pandit en la antigüedad en la India a distintos gobernantes del imperio Chandragupta. Si ustedes buscan Chanakya Pandit en el Vedabase, van a ver que Prabhupada
lo menciona como un gran político, un gran moralista, un gran brahmana, y no estoy contradiciendo a Srila Prabhupada. Seguramente Chanakya Pandit fue todo esto, seguramente. Pero ¿qué pasa cuando citamos a Chanakya Pandit? Su literatura no es per se espiritual. Chanakya Pandit no escribió libros sobre Bhakti. Chanakya Pandit escribió libros sobre economía, sociedad y política. Y una economía, una sociedad y una política sujeta a tiempo, lugar y circunstancia. Él escribió sobre economía, sobre sociedad y sobre política del imperio Chandragupta de la antigüedad de la India. Entonces, cuando citamos a Chanakya Pandit en el mundo globalizado, industrializado, occidentalizado del siglo XXI, hay cosas que se nos ponen los pelos de punta. Porque la cosmovisión que tenía Chanakya Pandit hace miles de años atrás, con la realidad socioeconómica cultural de hoy, no tiene nada que ver. Y a veces queremos forzar situaciones que lo único que hacen son generar tensiones en vez de darle a las personas inspiración espiritual. Entonces, en mi humilde opinión, creo que nuestra literatura debería ser aquella que específicamente habla de la devoción, de la espiritualidad y del servicio a Dios. Y sigamos el Srimad Bhagavatam, sigamos el Bhagavad Gita, el néctar de la devoción, el néctar de la instrucción, el Shishopanishad, y no nos metamos tanto con materiales y literaturas que per se, en origen, no tienen objetivos espirituales. Janmastami Prabhu, Sí, adelante. sí, Saca. Mis reverencias, gracias por la clase. No, quería comentar que yo había escuchado una clase de Hridayananda Das Goswami que, que la palabra de Prabhupada, cuando está referido a los Shastras, inclusive lo dijo Srila Prabhupada también, él mismo, cuando está referido a los Shastras, sí, para nosotros es como un Shastra. Pero cuando Prabhupada se refiere a cosas materiales, como por ejemplo, qué sé yo, eh, si el hombre llegó a la luna o otros temas, en ese aspecto él enseñó a sus discípulos Prabhupada de que no, que ahí no es infalible el gurú, sino que el gurú es infalible cuando está relacionado a la parte espiritual y a los shastras. Sí, señor. Sí, señor. Por eso yo siempre, cuando mencioné a Prabhupada, mencioné que nosotros tomamos sus comentarios y significados como Shastra, pero sí es cierto lo que dice Janmastami Prabhu, como en el caso reciente que mencioné de Chanakya Pandit, a veces se hablan sobre temas económicos, sociales, políticos, que no son estrictamente espirituales y que el guru o el acharya sea infalible, no tiene que ver con que el guru, el acharya sea omnisciente, que sepa todo, de todo, todo el tiempo. ¿Se entiende? Prabhupada, de hecho, los devotos muchas veces le preguntaron, Prabhupada, ¿usted sabe todo? Y Prabhupada siempre respondía, yo solo sé lo que Krishna quiere que yo sepa, ¿no? Y muchas veces hay ejemplos de Prabhupada diciendo no sé. Hay un famoso ejemplo de Prabhupada diciendo no sé. Hay un video en YouTube, lo pueden buscar. Cuando Prabhupada está grabando en un estudio de grabación, tiene los auriculares puestos, está tocando una mirdanga. Y un devoto le propone a Srila Prabhupada que él grabe por separado del resto de los devotos. Que él grabe la mirdanga y que después vengan los devotos y graben los demás instrumentos, como para que Prabhupada pueda retirarse y no tenga que estar perdiendo su tiempo durante la grabación. Y Prabhupada en un momento queda como mirando la nada, como no sabiendo qué hacer, y él literalmente dice, yo no soy un experto, ustedes decidan qué hay que hacer. Y Prabhupada le está dando la potestad a sus discípulos, a sus alumnos, que sean ellos los que decidan, porque él no sabe acerca de ingeniería de sonido, no sabe cómo funciona un estudio de grabación. Le está dando la libertad a sus alumnos, sus discípulos, que ellos determinen qué es mejor para la grabación. Entonces ahí, en relación con lo que decía Janmastami Prabhu, vemos un ejemplo en video, podemos verlo en imagen y en video como Srila Prabhupada
él mismo se reconoce falible en algunos temas. No es que él sabe de todo. En cuanto a cómo grabar un disco, Prabhupada no sabía. Y le dejó esa potestad o ese derecho a elección a sus alumnos, a sus discípulos que sí sabían cómo grabar un disco. Muchas gracias, Jan Mastami. Esto es muy importante porque si no puede generar muchas confusiones. Eh, el No, gracias gurú a ti. sabe lo que Krishna quiere que sepa y como el nombre lo implica, es el maestro espiritual. Es nuestro maestro espiritual. De todas las materias y todas las áreas habidas y por haber, nuestro gurú nos va a enseñar acerca de la espiritualidad. Pero puede que no sepa acerca de la salud, puede que no sepa acerca de las dinámicas del matrimonio, puede que no sepa de astrofísica, quizás haya cosas que el gurú no sepa. Entonces, para esas cosas buscamos otros expertos. Si queremos saber acerca del yoga con Dios, vamos con el maestro espiritual. O sea, perdón, o sea que la palabra Vedanta es la mejor manera de aplicarlo en el sentido de que es lo que nosotros seguimos, no los Vedas, sino el Vedanta. Nosotros seguimos más el Vedanta que el Veda, exactamente. Estamos más alineados con ese recorte o ese resumen o esa conclusión del conocimiento que todo el grueso de los Vedas. Porque hay muchas cosas védicas que nosotros no tenemos nada que ver. Perfecto, gracias. Somos vedantistas, somos Bhakti Vedanta. Bhakti Vedanta. Nosotros Claro. somos vedantistas. Nosotros vamos por el lado del resumen o de la conclusión de los Vedas. O sea que la palabra perfecta sería Bhakti, Bhakti Vedanta, porque practicamos el Nosotros, como Bhakti. Prabhupada Nugas, somos Bhakti Vedantistas. Nosotros seguimos la tradición que une el conocimiento con la devoción. Bhakti Vedanta. Bhakti, Perfecto, devoción, Vedanta, conocimiento. El conocimiento de la devoción. perfecto. Gracias. Gracias, Janmastami Prabhu. Denupal Prabhu, hay dos devotos que han levantado la mano. Le damos la palabra a los devotos. Sí, Humada primero y después yo. Muy bien. Unmada de Vidasi, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, reverencias para todos. Un Hare gusto. Polo. Prabhu, entonces, bueno, justo iba a acotar lo que usted ya mencionó, Bhakti Vedanta, que eso es lo que hace la diferencia, el Bhakti, la devoción, porque uno puede tener conocimiento, pero sin esa devoción, ¿no? Claro, sí, Entonces, claro. ujú. Entonces, se dice que los Vedas son como las perlas, ¿no? O sea, de Narayan, de Krishna. O sea, es el conocimiento que sale del cuerpo de Krishna, ¿no? De Narayan, más bien. Pero también hay una parte en el Srimad Bhagavatam, en el 4.20.30, dice los atractivas ofertas que hacen en los Vedas no son adecuadas para los devotos puros por las dulces promesas de los Vedas, ¿no? Entonces, precisamente como usted estaba mencionando al principio, o sea, Krishna en su infinita misericordia también manifiesta el conocimiento para cada tipo de persona y se puede acercar, ¿no? Ya sea en Atharva Veda, Ayurveda, Rig Veda, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, no es que no sea real o fidedigno, sino para cada conciencia de la entidad condicionada, valga la redundancia, para poder acercarnos y poder seguir con nuestro proceso espiritual, ¿no? Entonces, nuevamente, como usted lo mencionó, Prabhu Janmastami también, ¿no? Somos Bhakti Vedantas, ¿no? Sí, Vedantistas. señor. Uh -huh. Es eso. Gracias, Santa. Muchas gracias. Sí, tal cual. Como dijo Umada de Vidasi recién, no es que estamos diciendo que está mal la literatura védica, ¿sí? No, no es que ese conocimiento no sirve. Lo que pasa que nosotros como devotos, que quizás deberíamos estar en otra posición de conciencia, no necesitamos de esa información. Nosotros tenemos que estar buscando otras metas, otros objetivos para nuestra vida. Pero si de repente una persona que todavía no tiene devoción por Dios se quiere atraer acerca, no sé, el famoso, ahora en Occidente se conoce mucho el Ayurveda, ¿no? La medicina ayurvédica. Bueno, para una persona que todavía no tiene conciencia de Krishna, quizás el Ayurveda sea una excelente puerta de entrada.
empieza cuidando de su cuerpo, cuidando de su salud, deja de lado la farmacología occidental, empieza con hierbas, empieza con su alimentación, y si ahí puede saltar a conciencia de Krishna, buenísimo, buenísimo. Entonces no estamos negando esa puerta. Lo que estamos diciendo es que quizás no específicamente la Ayurveda habla de espiritualidad. Esa información está en otros textos y nosotros, como devotos, buscamos esas citas en otros lugares. Shrivas iba a decir algo, ¿puede ser? Shrivas Prabhu, ¿usted quería decir algo? Sí, Ya. ahí va. Bueno, primero agradecerte, muchísimas gracias, Prabhuji. Es un Gracias a placer vos, Santos. escuchar de sí. Y me quedé ahorita con la duda porque mencionas que Prabhupada fue quien introdujo dentro de de Bhakti Shastras el Srimad Bhagavatam. No obstante, he escuchado de otros devotos que en realidad el Bhagavatam es un texto que fue introducido por Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que instruyó a los Goswamis específicamente de que era el Purana Inmaculado. Entonces viene no tanto de Prabhupada, no es una edición de Prabhupada, sino más bien de Chaitanya Mahaprabhu, que viene de mucho más atrás. Me sorprendió ahorita que lo mencionaste, porque sí, Prabhupada agregó varios textos, como el Sri Upanishad, básicamente, y textos de los Goswamis, que están basados precisamente. De hecho, te quería preguntar, no sé, porque yo había escuchado, y yo lo menciono a veces, no obstante, no tengo la cita exacta porque no he estudiado yo el Chaitanya Charitamrita en nada, ¿no? Solamente lo que los devotos han dicho es un texto que yo no he tocado, en realidad. Solamente con lo que los devotos, cuando escucho a los devotos hablar de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y se menciona que hay 3 textos que Chaitanya Mahaprabhu mencionaba donde se basaban todo lo necesario para entender la conciencia de Krishna, que era el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y la Brahma Samhita. Aunque Prabhupada no enfatizó, no tenemos la Brahma Samhita en la literatura que Prabhupada nos dejó, sí está en la literatura que dejó, por ejemplo, Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Entonces me pareció, no sé si nos puedes hablar un poquito más de esto, a este No, sí, respecto. Prabhu, tenés 100% de razón. Yo me refería a que en la introducción de Prabhupada, haciendo referencia al propósito de ISKCON, el famoso segundo propósito de ISKCON, donde Prabhupada establece que como que nuestro marco teórico es el Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. Entonces, si lo tenemos por escrito, Prabhupada, como nos dijo, lean esas dos cosas. Dentro de esas dos cosas tienen toda la literatura espiritual que necesitan. Pero sí es cierto lo que dice Srivas Prabhu, que si leemos el Chaitanya Charitamrita, podemos ver que Sri Chaitanya Mahaprabhu, hace ya 500 años atrás, estaba enfatizando en el Srimad Bhagavatam. Y por eso también mencionábamos que aunque es un Purana, aunque es una colección de historias, no son historias cualquiera. O sea, no son ni fábulas, ni leyendas, ni mitología. Son historias que hablan de los devotos en relación con Dios. O sea, la relación entre los devotos de Dios y Dios mismo. Entonces, nosotros de esas historias podemos sacar conocimiento, enseñanzas y lecciones espirituales que sirven a nuestra conciencia de Krishna. Si no son como las fábulas de Sopo, no sé, el zorro y las uvas, ¿no? Que tienen una moraleja, o sea, que hay una lección, hay una lección, pero no necesariamente espiritual esa lección. En el Srimad Bhagavatam, las lecciones que aprendemos de las historias que leemos y escuchamos, sí tienen un correlato para mejorar nuestra vida espiritual. Y tiene razón Srivas Prabhu, que por supuesto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él enfatizaba en la lectura del Srimad Bhagavatam. Y es interesante, y perdón, acá me meto un segundo más, que nosotros somos unos beneficiados de una forma que nosotros no podemos entender la misericordia y el beneficio del acceso a la información que tenemos hoy en día. Si ustedes leen el Chaitanya Charitamrita, hay narraciones de Chaitanya Mahaprabhu entrando a un templo y encontrando un capítulo del Bhagavad Gita. No todo el Bhagavad Gita, un capítulo, un capítulo. Había que viajar cientos de kilómetros a pie por la India para encontrar un capítulo del Bhagavad Gita que estaba almacenado en un solo templo.
El único templo que lo tenía. Nosotros tenemos que realmente agradecer la misericordia de Shira Prabhupada, de los Sai Goswamis y todo, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Thakur, todos los devotos que han emanado y producido literatura espiritual, porque hoy en día con mi celular puedo estar leyendo cantidad y cantidad de títulos cuando hace 500 años atrás yo tenía que viajar kilómetros de distancia para no leer ni siquiera el libro entero, para leer un capítulo del libro. Y esto está en el Chaitanya Charitamrita. O sea que también tenemos que agradecer que hoy tenemos, por misericordia de Krishna, un gran acceso a la información espiritual. Entonces también tenemos que ponernos serios en responsabilizarnos con nuestro acceso a la literatura espiritual. Muchas gracias, Shivas Prabhu. Un placer, como siempre. Hare Krishna. No, al contrario. Gracias, Hare Krishna. Además también. Ya, cerramos con Sí. Janmastami porque estamos ya 9:30. Con Janmastami nos vamos. No, yo quería comentar que yo estudié construcción y ahí comencé a interesarme por el Vastu Shastra. Claro. Inclusive un devoto me facilitó mucha información en Buenos Aires con respecto al Vastu Shastra y me pareció algo, no sé, maravilloso porque es como enfocar esa especialidad en la construcción eh, desde un punto de vista espiritual. Inclusive es más, cuando yo estudiaba, un compañero mío, que ya él, 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 estaba dedicado a la construcción, eh, porque era una escuela nocturna, era escuela para adultos, ¿no? O sea, muchos ya estaban trabajando en el tema, le habían pedido justamente la construcción en base, bueno, no hablaba del Vastu Shastra, sino del Feng Shui, y él lo que le pedían, me dice, yo me vuelvo loco, o sea, yo no entiendo nada. Entonces, como que, y es un punto interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sentado en esta mesa y, bueno, ahora no lo estoy haciendo, una cuestión de luz, pero el Vastu Shastra me aconseja esta ubicación que es al noreste y sentarme mirando al este. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer la prueba, voy a poner en práctica. Me agarré, bueno, y me empecé a sentar de aquel lado, mirando al este, cuando comía, cuando desayunaba, y, y lo sentí que sí, ¿no? Porque habla de que hay un macrocosmos, ¿no es cierto? Y que la casa, la vivienda, es un microcosmos. O sea que todas las energías que circulan dentro de la casa son las que circulan en el macrocosmos. Bueno, me pareció fascinante, interesantísimo y un montón de cosas más. Lo lindo es que yo lo aplico permanentemente, inclusive en los jardines, en lo que sea. O sea, y, y no sé, y me encantó, pero lo que me llama la atención, porque el Feng Shui es un hijito del Vastu Shastra, Sí, claro. y se conoce más el Feng Shui que el Vastu Shastra. Es como, es como el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, ¿no? Se habla más de otras escrituras, de esas escrituras que son mucho más antiguas y más completas. Sí, Eso sí. también Se me llamó conoce la más el atención. Principito que el Bhagavad Gita. Por ejemplo, eh, eh, entonces es como que, bueno, no sé, eso quería comentar, gracias. Y bueno, por ahí es nuestro servicio es, como hablábamos antes, de la responsabilidad en relación con el conocimiento. Quizás nuestro servicio ahora, en esta generación, es dar a conocer estas literaturas. Cada uno desde su posición y con su servicio, poder difundir estas literaturas que acercan a la persona a Dios, a la espiritualidad. Quizás sea ese el servicio de nuestra generación. Ya hubo generaciones anteriores que escribieron todo, dejaron todo plasmado. Quizás el servicio de nuestra generación es poner todo esto en manos de las personas.
Sí, o sea, darlo a conocer, transmitirlo. darlo a conocer. Sí, sí, quizás sea es la razón por la cual estamos en el planeta. Bueno, y es una linda oportunidad que tenemos para servir a Krishna, ¿no? Claro, es un súper servicio. ¿Qué te parece? Poder ser facilitadores de conciencia espiritual para todo el mundo no está nada mal. Es un lindo servicio. Ese servicio que le gusta a Krishna. Krishna al final del Bhagavad Gita dice que el que le enseña esta ciencia imperecedera a todos, ese es su devoto favorito. No está nada Perfecto. mal. Bueno, Denupal Prabhu, Nada mal, nos nada retiramos. mal. No está nada mal. Sí, sí. Bueno, tenemos anuncios. Antes de terminar, Muy tenemos bien. buenos anuncios. Primero vamos a empezar con Mar del Plata. A ver. Bueno, como siempre saben, tenemos un proyecto en la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina, que es Hare Krishna Mar del Plata. Pueden conocer de nosotros en redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Aparecemos como Hare Krishna Mar del Plata. Y ya que tengo la oportunidad de comentar un poco, quiero pedirles las bendiciones a todos ustedes, porque este fin de semana vamos a viajar de Mar del Plata a Bahía Blanca, que es una ciudad 500 kilómetros al sur de Bahía Blanca, perdón, de Mar del Plata. Y los devotos de Bahía Blanca este fin de semana inauguran un centro de prédica nuevo y nos han invitado muy amablemente para que fuéramos a formar parte de esos festejos. Así que este fin de semana vamos a estar en Bahía Blanca en la inauguración del nuevo centro de prédica de los devotos de Bahía Blanca. Pido sus bendiciones para que todo sea un éxito en conciencia de Krishna. Así que gracias, Denupal, por la oportunidad. No, por favor. Y tengo que hacer un anuncio que es, ¿cómo se llama el stream, la nota que te hizo la radio? Eh, Y sí, hay una ¿Cómo? entrevista, si quieren ver la entrevista, si se meten en Facebook, si se meten en el canal de YouTube de Hare Krishna Mar del Plata, hace un par de días atrás nos hicieron una entrevista en Radio de la Red, acá en la ciudad de Mar del Plata, que es una radio bastante escuchada. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar en un medio masivo de comunicación acerca de conciencia de Krishna. Así que bueno, esa entrevista está en nuestras redes, la pueden ver si quieren. Puedo adelantar que no se la van a... Es una muy buena charla, está muy buena y lo que necesitamos es una cosa esencial para que las redes puedan funcionar, el like. No se olviden de hacer el like, porque eso Mucho hace like, que mucho like y compartir. pongan los dedos para arriba, muchos likes. Y bueno, Like es el dedito así para arriba. Dedito, corazón, compartir, todo eso sirve. todo eso Ah, sirve y suma para que se puedan poner, puedan más personas viralizarse. La nota está excelente. Creo que, y no es por chupar las medias, porque no me gusta, pero realmente está muy buena. Muchas Realmente gracias. muy buena. Yo cuando estaba justo, la caché justo, así que estaba en vivo y mandaba ahí. Era el único que estaba. Qué Entonces, bueno, sí, él en el momento era el único que tenía el primer link, el mío. Así que, qué bueno, justo. gracias. Muchas Primero. gracias. Y bueno, y después tengo otros anuncios. Mañana vamos a tener, ya para el Facebook de Hare Krishna Paraná, del Centro Hare Krishna Paraná, vamos a tener con Gokulananda desde la India, pero a las 21:30. No va a ser a las 20:30, va a ser a las 21:30, porque él tiene los horarios cambiados. Claro. Siendo un servicio, termina el altar y va a estar con nosotros. Así que vamos a tener todo ese néctar de haber estado el devoto en el altar y después dándola. La otra vez estaba ahora va a estar en Brindavan. Así que desde Brindavan, cerca de las deidades donde él se queda, las deidades de unos devotos de la India que le pidieron ese servicio, que él se hiciera cargo. Así que después de ese servicio va a estar dando la clase a las 21:30, 9:30 de la noche de Argentina. Y otros dos anuncios, nosotros con Krishna West de México vamos a estar dando, las redes de acá, vamos a estar empezando un nuevo grupo de encuentros matutinos del Srimad Bhattan. O sea, nuevamente va a entrar, va a empezar el estudio del Bhagavad Gita, del Srimad Bhattan, desde el inicio, hacia que todos los que quieran sumarse, va a ser en el horario de Argentina, va a ser a las 9 de la mañana,
y va a haber un montón de facilitadores. Ese va a ser a la mañana. Y a la noche, bueno, ya no nos toca por el horario, que son 3 horas menos, va a ser a las 0 horas. Pero en México las horas son a las 6 de la mañana, ¿no? Y a las 9 de la noche de México. Esas 2 horas son de México. Y para nosotros son desde las 9 de la mañana a AM y a las 00, si están con insomnio que no puedan dormir, 00 tienen una clase en vivo de cosas. Bueno, esas serían las cosas nuevas que tenemos. Y bueno, y el fin de semana vamos a tener invitado a Caruña Nitay nuevamente y a Dira Das el domingo. Así que bueno, tenemos un fin de semana que nos quede muy lindo. Quería agradecerle, muchas gracias Arjuna por la clase y por compartir el conocimiento y que tenga el mejor viaje, y a los devotos que están allá, entiendo que es un esfuerzo muy grande lo que están haciendo, de ponerse de acuerdo, de tirar para el mismo lado, de trabajar en equipo, y es una bendición que lo hayan convocado y que podamos tener esa... acuérdese que cuando hagan las cosas piensen en nosotros para tener buena vibra, como dicen algunos en la calle, y también a los chicos son grupos jóvenes de 30 años, muy bonitos, y bueno, y tratando de tirar para el mismo lado y buscando que haya un encuentro más de los que pueda haber en Argentina o en cualquier lugar de Sudamérica, y que es con mucho esfuerzo. Eso se lo puedo asegurar, que es con mucho esfuerzo. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias César, Santiago, Mada, Chaturbuya y Beatriz. Hare Krishna, bienvenida Beatriz. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna, devotos, muchas gracias por todo. Hare Krishna. Hare Bueno. Krishna. Hare Om.